En esta sección vamos a hablar de algunos aspectos que son muy importantes al momento de realizar nuestros análisis de datos. Aspectos que desde el punto de vista estadístico hacen que los mismos no contengan errores. Es por eso que vamos a pasar a nuestra presentación y ver algunos de estos aspectos, ¿no? El primer aspecto que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con lo que vamos a llamar la ecuación más peligrosa de la historia. Existen muchísimas ecuaciones que podríamos potencialmente considerar que son peligrosas por dos razones. Potencialmente una ecuación puede ser peligrosa por el simple hecho de conocerla y lo que nos permite hacer, ¿no? Y podríamos pensar, por ejemplo, en lo que permitió, como tantas cosas positivas, cosas negativas como la bomba atómica. Al mismo tiempo hay algunas ecuaciones que potencialmente el hecho de no conocerlas hacen que cometamos errores. Y a partir de esos errores el impacto que pueden llegar a tener, por ejemplo económicamente, puede ser gigantesco. Vamos a hablar de una que nosotros consideramos una de las más peligrosas y vamos a entrar un poco más en detalles, digamos, en algunos ejemplos, algunos impactos que ha tenido, ¿sí? En esta sección entonces vamos a presentar lo que se conoce como la ecuación de De Moivre. De Moivre era un matemático francés conocido como Abraham de Moivre, el cual la escribió en 1730, pero hay registros, digamos, previos, digamos, del impacto que ha tenido esta ecuación, ¿sí? Y el peligro aquí radica en el hecho de que el no conocer esta ecuación lleva a errores que pueden llegar a tener un impacto bastante fuerte, digamos, en nuestros análisis, ¿sí? En sí, esta ecuación nos sirve para poder calcular el desvío estándar del promedio de un conjunto de muestras. Lo que esta ecuación nos dice es que la desviación del promedio es igual a la desviación de la muestra dividida la raíz del tamaño de la misma. Es muy importante que presten atención a esta raíz, ya que uno de los comunes errores que vamos a encontrar y que se va a presentar en el primer ejemplo que vamos a dar está relacionado al mismo. Y en cierta forma, si quieren tener una idea un poco más simple, o esto puesto en términos simples, lo que nos indica es que la variabilidad del promedio de una muestra va incrementando a medida que el tamaño de la muestra es menor. Esto tiene una serie de implicancias que vamos a ir tocando en los distintos ejemplos que vamos a ir viendo. Si quieren, en cierta forma, la primera aparición o problemática la cual se registra en la historia relacionada a esto es el año 1150 en Inglaterra. En aquella época la moneda que se utilizaba tenía que estar respaldada en el valor de forma física, es decir, la cantidad de material, en este caso oro, digamos, que tenía la moneda, tenía que respaldar el valor que la misma tenía. Por ejemplo, si una moneda debía pesar 28 gramos, había una cierta tolerancia, digamos, en una cantidad extra de gramos que podía llegar a tener en su peso para poder ser considerada legal. Por ejemplo, supongamos que la misma podía tener más o menos 0,6 gramos para considerarla legal. Este proceso se hacía en sí comparando las mismas con unas monedas base, digamos, que eran justamente las que definían este precio y eran en ese contexto indicadas por la corona. A medida que la adopción del dinero fue aumentando, se hacía muy costoso poder hacer el pesaje, digamos, de todas aquellas monedas y había una necesidad de mayor cantidad de dinero. Entonces lo que se decidió hacer es comenzar a tomar lotes de 100 monedas que se pesaban en conjunto. Y en ese contexto, la variación que se tomaba era la que se permitía, digamos, tener una variación de 60 gramos. Es decir, si tengo 100 monedas y yo consideraba antes una variación de 0,6 gramos por moneda, más o menos, podía aceptar una variación, si quieren, de 60 gramos, hacia arriba o hacia abajo. Esto era simple, era efectivo y equivocado, víctimas de la ecuación de De Moivre, justamente, ya que la variabilidad, como vimos antes, por la raíz que se estaba planteando,
en realidad debía ser de 100 por, no de 100 por 0,6, sino de 10 por 0,6 siguiendo la fórmula. Esto permitía una trampa que adoptaban ciertos orfebres, los cuales armaban lotes en los cuales las monedas, había una moneda que pesaba el doble de lo especificado. Entonces, tranquilamente, justamente al considerar esto, ese lote pasaba y buscando esa moneda, digamos, que pesaba el doble, ellos podían fundirla y volver a hacer una moneda, es decir, que cada 100 monedas iban sacando una moneda. Esto se extendió durante muchísimo tiempo, lo cual nos puede llevar a pensar en el impacto económico, el impacto, digamos, en metal, digamos, y en oro, digamos, que tuvo de oro que se pudo robar, digamos, a la corona, en ese sentido. Otro ejemplo de esto, que es bastante interesante, tiene que ver con lo que se conoció hacia fines de la década de los 90 como el movimiento de escuelas pequeñas en los Estados Unidos, ¿sí? A fines, digamos, de la década del 90, la fundación de Bill y Melinda Gates, Bill Gates en los últimos días, en relación a algunas charlas que estuvo hace algunos años, ¿no?, previniendo un poco el momento que estamos viviendo, estuvo bastante en los medios, y también su fundación, pero bueno, es una fundación que hace muchos años viene haciendo distintas actividades en distintos campos, ¿sí? Y en ese sentido, en la década de los 90 estaban trabajando en temas relacionados, digamos, al campo de la educación y la mejora de la educación en Estados Unidos, y realizó, digamos, un estudio académico sobre el rendimiento de las escuelas en los Estados Unidos. El resultado mostraba que las escuelas con mayor rendimiento académico eran en general escuelas con pocos alumnos. Esto, guiado o si quieren impulsado esencialmente, digamos, por su fundación, llevó a que muchas organizaciones benéficas en los Estados Unidos, incluida su fundación, realmente trabajaran con el Estado justamente para poder dividir gran cantidad de escuelas, invirtiendo casi 1.7 billones de dólares en este propósito. Sin embargo, como estuvimos hablando, todo esto no era cierto, ya que las escuelas con menor cantidad de alumnos son aquellas que presentan la mayor variabilidad. Esto se puede interpretar de la siguiente forma, es decir, nosotros tenemos unos pocos alumnos con buen desempeño en una escuela pequeña, los cuales disparan, digamos, a esa escuela a los mejores puestos. Esto no quiere decir que esa escuela sea de las mejores, ¿no? Y de hecho sucede exactamente lo mismo en las peores escuelas, es decir, estas escuelas pequeñas están sobre representadas en ambos extremos, tanto en las mejores escuelas como en las peores escuelas. Todo esto fue resultado de estudios posteriores, digamos, que se realizaron a esto, ¿no? Y a partir, bueno, de estos estudios posteriores que se realizaron y que mostraron esta evidencia, de hecho, algunos insights que surgieron de estos estudios es que, de hecho, las escuelas con mejor rendimiento académico son las escuelas de mayor tamaño, por diversas razones, y en ese sentido se empezaron a dar vuelta para atrás con todo este movimiento, digamos, en particular también guiados de vuelta por la fundación de Bill y Melinda, y estos cambios se fueron dando hacia atrás. Y podemos tomar otro ejemplo también, si quieren, que tiene que ver con en sí una publicación del New York Times del 2006. En este diario se publicó un artículo en el cual se hablaba de aquellas qué ciudades eran más seguras o inseguras en términos de accidentes automovilísticos, ¿sí? Esto se basaba en una serie de estadísticas de Allstate Insurance de Estados Unidos, ¿sí? Y acá hay algo bastante interesante. Si ven tanto este top de las ciudades más seguras o las ciudades menos seguras y toman el top 10, digamos, de las ciudades mayores de Estados Unidos, van a ver que no hay ningún tipo de solapamiento, ¿sí?, entre las mismas. Y esto es justamente otro de los ejemplos en los cuales la ecuación de De Moivre genera
estragos, justamente porque no se está realmente considerando, digamos, la cantidad de población para este tipo de estadísticas. Y bueno, hablemos un poco de correlación versus causa. Y creo que, bueno, es bastante claro o es algo que también se ha discutido en otros momentos de la carrera, no es la primera vez que se encuentren con esto, digamos, en esta carrera, pero es sabido, bueno, que correlación no implica causalidad, pero es algo que comúnmente suele confundirse y encontrarse todo el tiempo, ya sea en noticias y hasta podríamos decir en estudios que se consideran serios. Entonces, de alguna forma podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? Eh, la correlación no implica causalidad, ¿no? Pero en cierta forma nos alza las cejas de forma sugerente y nos hace gestos furtivos indicándonos que tenemos que mirar por ahí, tenemos que mirar por ahí, ¿no? Y acá lo que hay que pensar en sí es en qué significa la correlación y cómo nosotros la podemos entender. Es decir, en ese sentido nosotros podemos mostrar distintas variables que estudiamos y podemos analizar su correlación. El hecho que la correlación entre esas variables sea fuerte no implica que una sea causa de la otra. Y usualmente el problema de esto, esta mala interpretación de la correlación, puede ser utilizada en muchos contextos con mala intención o no, o sea, para generar algún tipo de engaños, ya que no es demasiado difícil encontrar una correlación entre variables que en un principio no están para nada relacionadas. Y esto en cierta forma lo podemos ver en algunos de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos la utilización de presupuesto, ¿no?, que hay en ciencia, espacio y tecnología en los Estados Unidos y vemos que correlaciona casi perfectamente con la cantidad de suicidios que hay por bueno, colgarse, estrangulamiento y bueno, en este sentido sofocación, podemos ver que, bueno, que hay casi una correlación de un 99%. Sin embargo, bueno, que aumente ese presupuesto no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con esa tasa de fatalidad. Por otro lado, podríamos ver la correlación potencial que hay entre la tasa de divorcios en Maine y el aumento per cápita de consumo de margarina. Esto también tiene una altísima tasa de correlación, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con lo mismo. O por último, podríamos pensar en la cantidad de gente bueno, que se ha ahogado, digamos, en piletas y la cantidad de películas en las cuales Nicolas Cage ha aparecido. Todas estas variables no se encuentran para nada relacionadas, ¿no? Y es por eso que esto es algo a tener en cuenta y a tener en cuenta en nuestros análisis y realmente tratar de que no nos suceda lo siguiente, lo que vamos a ver ahora, ¿no? No caer, digamos, en esta confusión, realmente entender que bueno, el hecho que variables estén correlacionadas no implica que haya una relación de causalidad entre las mismas.